Entonces a la palabra del Señor en el día de hoy. Continuamos en el capítulo 23 del libro de los Salmos, el verso número 5. Gloria a Dios. Saludamos a todos aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas, ministros, ministerios, amén, que se unen con nosotros, que se estarán uniendo, ¿verdad?, con nosotros a través de nuestra página cibernética. Así que saludos para todos y todas en el día de hoy. Gloria a Dios. Como de costumbre, pido permiso a ustedes para retirarme, ¿verdad?, la máscara. Ustedes permanecen con ella, por favor. Gloria a Dios. Salmo 23. Seguimos en el verso número 5. Amén. Estamos hablando, ¿verdad?, de esos angustiadores, que son 3 de ellos. Hemos presentado 2, no hemos finalizado el segundo, y estaremos hablando sobre él en el día de hoy, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Un repaso, y con la ayuda del Señor terminar esta parte para pasar al tercer angustiador. Lee la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Se pueden sentar todos y todas. Ya oraron con la pastora, gloria a Dios. Y habíamos mencionado a manera de repaso que hay 2 acciones que ejecuta, amén, el pastor, y una de ellas que nos habla del resultado. Repetimos, hay 2 acciones. ¿Cuál es? Adereza. Y hablamos que aderezar es componer, aderezar es preparar, es arreglar. Aderezarás, arreglarás, amén, vas a componer, vas a arreglar mesa delante de mis angustiadores. Y hablamos que cuando hablamos de mesa, hablamos de esos lugares que son alpestres, altiplanos, mayormente en el oeste de los Estados Unidos, en Europa. Y que los pastores buscan estos lugares, amén, por su rica, amén, su rico pasto, su rica alimentación. Mencionamos también cuál era el primer angustiador: las liliaceas. Las liliaceas son unas plantas totalmente venenosas, son lindas, son bellas, se ven hermosas al parecer, pero es el primer angustiador que antes de que el rebaño comience a pastar, el pastor tiene que ir arrancando, no las puede ignorar. Tiene que arrancarlas. Es el primer angustiador que ciertamente afecta y que puede llevar al rebaño a la muerte. Así que el pastor tiene que estar vigilante, escuchando todo, amén, para poder instruir al pueblo, poder guiarlo y darle la alimentación que necesitan. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Y comenzamos el pasado domingo con el segundo angustiador, que son las fieras, los lobos, los coyotes, las pumas y los osos. En este caso, ¿qué hacía el pastor? El pastor tenía que seguir todas las señas, todos los rastros. ¿Por qué razón? El pastor tenía que estar familiarizado con las huellas de estas diferentes fieras. ¿Por qué razón? Lo explicamos. Porque el pastor tenía que saber con qué se iba a enfrentar. Tenía que tener el conocimiento, porque la preparación del pastor iba a estar basada a ese animal, a la preparación iba a estar basada a esa fiera para poder defender al rebaño. Así que este es el segundo angustiador por la cual él tenía que estar preparado para poder enfrentarlo y defender al rebaño de la muerte, defenderlo de cualquier daño. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? La historia nos dice que estos animales son diestros, son sabios, son astutos. Y se colocaba mi hermana Carmen en lugares altos. ¿Con qué propósito? Mi hermana Joana, de vigilar dónde estaba mi hermano Luis, dónde estaba el rebaño, esperando una oportunidad para poder atacarlo, creando en ellos una estampida. ¿Con qué propósito? De alejarlos del pastor, porque sabía que lejos del pastor no había quien los defendiera. Cuando, amén, las ovejas se retiran, amén, del redil, se retiran del rebaño, corren peligro, porque en el rebaño es que, amén, reciben
Amén. En el redil reciben alimento. En el redil reciben la palabra. En el redil reciben, amén, la instrucción para poder estar también preparado y preparada para poder enfrentar a esta fiera. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? Habían ovejas que de hecho se alejaban del pastor buscando su propio alimento. ¿Sabe que hay gente que se aleja del rebaño buscando su propio alimento? Cuando no están de acuerdo con lo que se predica o se enseñan. Pero aquí le damos siempre la gloria a Dios, que aquí lo que se predica se prueba por la palabra. Si algo se enseña, se prueba por la palabra. Gloria a Dios, aleluya. La rápida, amén, o la prontitud del pastor, la vigilancia del pastor y la preparación para esta eventualidad hacía la diferencia. Por eso es que los pastores tienen que estar continuamente ¿qué? Educándose. Este es continuo. Me gradué de tal seminario, hijo Josué. Me sé la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Mentiras. Nadie se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Nadie. Ni una persona que haya adquirido una maestría amén, o un doctorado en divinidad se sabe la Biblia completa. Esta palabra tiene unos secretos, amén, tan profundos. Mi hermana Rafaela, esta palabra tiene unos secretos tan profundos, familia Miranda Donis, que solamente a través del Espíritu de Dios los podemos discernir, los podemos, amén, entender y aprender y enseñarlos. El pastor tenía que estar activo. Imagínense unos pastores sin oración, sin ayuno, sin palabra, y que ustedes lleguen aquí con una necesidad tremenda en el día de hoy, y yo comience aquí con payasería, o yo comience aquí a decir, veo un montón de nubes. Sí, estoy viendo las nubes que están en el cielo ahora mismo. Y si usted se sale afuera, no tiene que estar en el altar para verlo. Usted sale afuera y ve las nubes. Aquí no se trata de ver nubes. Aquí se trata de saber lo que la palabra de Dios dice. En la preparación del pastor, esa prontitud de estar alerta. ¿Y cómo los pastores nos preparamos? Escuchando. Yo dije que los pastores no podemos ignorar lo que se está enseñando a través de la radio, lo que se está enseñando a través de la televisión, a través de las redes. Tenemos que estar ¿qué? Atentos. Tenemos que escuchar. ¿Cómo podemos instruir a la iglesia si nos encerramos en cuatro paredes? Si nos encerramos en una burbuja, no hay manera. El pastor tiene que estar atento, preparado, amén, para poder librar al rebaño de la muerte, del pánico. Por eso es que el pastor tiene que conocer la ardiz. Ardiz significa las tramas, el engaño. Y dice la palabra en primera de Pedro 5:8. Mira lo que dice allí. La Biblia se refiere al enemigo, ciertamente, como alguien que nosotros no podemos ignorar. No podemos ignorar sus maquinaciones. La Biblia dice, sed sobrios, prudentes, juiciosos. Y velad es observar, estar atento, vigilar. El pastor tiene que estar, los pastores tienen que estar, primero es ser sobrio. Lo diferente a sobrio, lo contrario que estar ¿qué? Ebrio, borracho. Y el borracho, ¿sabe lo que hace? Al otro día le pregunté, el borracho dice que yo hice eso. Los pastores tenemos que estar sobrios, pendientes. Óigame, a cuatro ojos, por decirlo así. Vigilante en todo tiempo. Sé sobrio y velad. Sé juicioso. Sé prudente. Observa. Está atento, vigila. Porque vuestro adversario, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, utiliza una figura, utiliza una símil. No dice que el enemigo es un león. Él imita. Él se presenta como un león. Y se presenta buscando ¿a qué? A quién devorar. El adjetivo ser sobrio
significa juicioso, prudente, sabio, lleno de sabiduría, vigilante en todo tiempo, atento en todo tiempo. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? En ciertos círculos, en ciertos lugares, se toma el enemigo de la iglesia como si fuera una fábula, un cuento, como si fuera cualquier cosa. Mas sin embargo tenemos evidencia que día a día está destruyendo hombres y mujeres. Nosotros, la iglesia, no podemos ser ignorantes. Día a día el enemigo está como león rugiente, destruyendo familias, destruyendo matrimonios, destruyendo hogares, destruyendo iglesias, destruyendo instituciones. Hay que estar presente en este tiempo para hacerle frente en el nombre de Jesús y con la espada del Espíritu, que es la palabra. Dele ese fuerte aplauso a su gloria. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 2 verso 11? Para que Satanás no gane ventaja, mire lo que dice el texto, alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus ¿qué? Maquinaciones. ¿Usted leyó conmigo ese texto? Mire cómo dice 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja. ¿Sabe qué es ventaja? Para que no avance, para que no llegue primero, para que no sea superior a nosotros. Dice, aleluya, no ignoremos, amén, no pasemos por alto. No se puede pasar por alto. Cuando escuchamos algo no podemos decir, mirar, hacerle la vista larga. Es como el padre que consiente al hijo. ¿Qué pasa con los padres que consienten a los hijos? El proverbista dice que le son ¿de qué? De vergüenza. Ay, chiquito, es chiquita, déjala. Chiquito y chiquita, el nene sacó la mano, la nena sacó la mano y le dio una bofetada a la mamá o al papá. ¡Pángana! Ay, eso es que es chiquito, chiquita. Usted está ignorando algo que es sumamente importante. Usted está pasando por algo, amén, está pasando por alto algo que en el día de mañana le puede hacer pasar una vergüenza. La Biblia dice que hay que corregir a nuestros hijos con vara, que hay que disciplinarlos para que no gane ventaja, para que no, amén, esté más alto, para que de alguna forma, amén, no llegue primero, para que no avance más que nosotros, amén. No ignoremos, no pasemos por alto, démosle importancia, amén. No ignoremos sus maquinaciones. ¿Sabe qué es maquinar? Maquinar significa una acción o plan para crear de manera secreta, destruir a alguien. Repito, ¿sabe qué es maquinación? Maquinación es la acción o el plan secreto para crear una situación para destruir. Si David ignoraba las liliaceas, las plantas venenosas que nacían durante la primavera, ¿qué pasaba con el rebaño? Moría. Al ingerirlas moría. Si nosotros los pastores echamos, amén, ignoramos, oiga, las liliaceas, las plantas venenosas de la herejía, las plantas venenosas de la apostasía, si nosotros ignoramos, el rebaño puede morir. No podemos ignorar las maquinaciones, los planes secretos del enemigo. Tenemos que enfrentarlos con la palabra y educar a la iglesia para que estemos prestos a su nombre. No ignoremos. Si David ignoraba a esta fiera, ¿qué pasaba con el rebaño? David tenía que salir a cazarlas antes de que el rebaño llegara a pastar. Es sabio y es bueno conocer que en todo tiempo nosotros tenemos que caminar más cerca de nuestro gran maestro. ¿Y cómo yo camino más cerca del gran maestro? ¿A través de qué? De la palabra, llenándome de su palabra. Es el único que nos puede brindar
seguridad. ¿Escuchó? No es la cubierta de los falsos apóstoles. No es el manto, amén, aleluya, óigame, apostólico. No es la cubierta apostólica. No es la cubierta espiritual. Es caminar cerca del maestro. Salmo 91:4. Esto es palabra de Dios, esto no es invento. ¿Qué dice el Salmo 91:4? Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás, ¿qué? ¿Las plumas de quién? ¿Las alas de quién? Del buen maestro, de Jehová. Con sus plumas, mire, utiliza una figura. Esto es lo que conocemos. Nuestra hermana Joana Abreu es maestra. Usted es maestra. Y estos muchachos saben lo que es una metáfora, ¿verdad que sí? Estos muchachos son brillantísimos. Veo aquí, amén, entre doctores, abogados, ingenieros. Estos muchachos, cualquiera de esas cosas pueden estudiar. Al igual que Giancarlo y Chayla. Si se ponen las pilas, alaba. Contigo tengo que hablar seriamente. Chayla se llama. ¿Sabe qué? Esta figura, esta metáfora, aquí no dice como en sus plumas estaremos seguros, como debajo de sus plumas estaremos seguros. No dice aquí como debajo de sus alas, con sus plumas te cubrirá. Se está identificando con un ave. Déjeme hacerle una historia pequeña. Ernesto y Gadiel. En una ocasión un rancho, un establo, cogió fuego. Se prendió totalmente. ¿Y sabe qué pasó? Los dueños dijeron: lo perdimos todo. Llegaron los bomberos, apagaron como pudieron lo que quedaba. Y cuando comenzaron a remover los escombros, encontraron una gallina. La gallina estaba semiquemada, pero estaba muerta. Cuando el dueño alzó la gallina, debajo de ella estaban los pollitos. Pero los pollitos estaban vivos. La gallina dio su vida por los pollitos. Los cubrió. Y los que somos criados en el campo y vimos una gallina, amén, con sus pollitos. ¿Qué pasaba cuando uno trataba de acercarse a los pollitos? ¿Qué hacía la gallina? Defendía, le tira a uno. Defiende. Se sorprendieron los dueños cuando alzaron la gallina y los pollitos estaban vivos. Ella los cubrió. Y aquí está diciendo: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Es el único lugar de seguridad. David sabía que como único el rebaño estaba seguro era bajo su cuidado. Los pastores conocemos que el rebaño está seguro bajo la cubierta de nuestro Dios y Señor Jesucristo. A su nombre. Me encantan estas dos palabras finales, porque cuando usted las une, dice: escuda y alarga. ¿Es qué? ¿Y qué es la verdad de Dios? La palabra escudo. ¿Sabe qué es la palabra adarga? Es que tenemos la costumbre de decir: el Salmo 23 es mi salmo preferido, el Salmo 91 es mi salmo preferido, pero no lo escudriñamos. No buscamos el significado. ¿Sabe qué significa la palabra adarga? Adarga era un escudo hecho de piel
de piel fuerte de animal, a manera de corazón, y se utilizaba con la mano izquierda, resguardando toda la parte izquierda del cuerpo. Resistente a las espadas, resistente a las lanzas y resistente a la flecha. Escudo y adarga es tu verdad. Está diciendo que esta palabra es como ese escudo adarga que resiste las lanzas del enemigo, que resiste las espadas del enemigo, que resiste los dardos del enemigo. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Ahora sabe lo que significa el Salmo 91:4. Con sus plumas me cubrirás. Está usando esta figura para decir, de la misma manera que las aves cubren a sus polluelos, yo estoy cubriendo a mi iglesia. Escudo y adarga significa, mire, cuando usted une la palabra escudo y adarga, amén, está bien. Cuando uno une estas dos palabras, escudo y adarga, ¿sabe qué significa la palabra escudo y adarga? Significa defensa, protección y baluarte. La palabra es defensa, la palabra es baluarte, la palabra es protección para nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que llenarlo de la palabra? Vamos caminando por ahí, nos encontramos a alguien, y si usted no tiene la palabra, ¿qué va a pasar? Usted puede ser presa fácil del enemigo. Necesitamos conocer la palabra. Significa que la palabra de Dios nos sirve como defensa, protector y baluarte, porque la palabra es resistente. ¿Qué pasó en el capítulo 4 de Mateo? ¿Recuerdan lo que pasó en el capítulo 4 de Mateo? El Señor había estado ayunando, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado ¿por quién? Por Satanás. ¿Y qué fue lo primero? ¿Qué usó el Señor? Escudo y adarga es tu verdad. ¿Qué utilizó el Señor? El escudo y la adarga. Usó la palabra. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le respondió el Señor? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Oiga, ustedes están aquí. Escudo y adarga. La palabra nos sirve como ese escudo. Toda lanza, toda espada, toda flecha, todo dardo rebota contra esa palabra. ¿Qué dice Efesios 6:17? Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Dónde lleva el soldado el yelmo? En la cabeza. El yelmo es la parte de la armadura que se coloca en la cabeza. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Dónde están los 4 principales sentidos del hombre? En la cabeza. ¿Y qué colocamos en la cabeza? ¿Qué llevamos a nuestra mente? La palabra. Dice, y la espada del Espíritu. Toma el yelmo, pero toma también la espada del Espíritu. ¿Y qué dice que es la espada? El texto da la definición. El texto da la hermenéutica. ¿Usted escuchó? El texto da la hermenéutica. ¿Sabe qué es hermenéutica? Hermenéutica es interpretación. Yo le pregunto si el texto interpreta, el mismo texto se interpreta Eliasap a sí mismo. Dice, toma el yelmo de la salvación, pero también toma la espada del Espíritu. Y dice que la espada del Espíritu es ¿qué? Que es la palabra de Dios. La palabra que nos protege, la palabra que nos defiende, la palabra que es baluarte, que el enemigo no puede contra ella, que podemos, amén, utilizarla como ese escudo y ese estandarte. ¿Cuántos le adoran? Déselo fuerte para él.
Usted sabe, siempre en el rebaño, en los rebaños, hablando literalmente, las ovejas, y hablando en la iglesia, siempre hay personas que se distancian. Siempre como que hay ovejas, amén, distraídas. ¿Y qué es una persona distraída, mi hermana María? ¿Qué es una persona distraída? Una persona que está aquí. Mi compañero Romualdo. No presta atención. Que no presta atención. Se está predicando esta palabra, estoy hablando en términos generales, y hay gente que no está atendiendo, no está aprendiendo lo que el Señor nos está diciendo aquí. Que tenemos un enemigo que no lo podemos ignorar. Que David no podía ignorar las liliaceas, porque podían matar al rebaño. Que David no podía ignorar los osos, los lobos, los coyotes. No podía ignorarlos porque echaban a perder, mataban el rebaño. Nosotros no podemos ignorar como pastores ni las liliaceas ni estas plantas. No podemos ignorar, amén, aleluya, estos falsantes que se han levantado en este tiempo. Tenemos que atacarlos con esta palabra de verdad. Tenemos que atacarlos con esta palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué dice la palabra ya en Hebreos capítulo 4, el verso 12? ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Dónde está su espada? Hijo Josué. La palabra es que, mi hermana Carmen, la palabra de Dios es que es viva. Es viva. Por eso el Señor dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Sepárese las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Se separaron. Es que al poder de esta palabra nadie se puede, amén, detener. Cuando esta palabra fluye, hay cambio, gloria a Dios. Cuando esta palabra fluye, amén, hay crecimiento. Cuando esta palabra fluye, hay vida en nosotros. ¿Cuántos pueden adorar su gloria? No solamente hay ovejas que se distraen, sino que andan errantes, como que andan perdidas. Y usted dice, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo? Mire, el hecho de que el pastor predique esta palabra, los pastores prediquemos esta palabra, alertamos sobre estas liliaceas, que son estas plantas venenosas que nacen en el tiempo de la primavera. Alertemos acerca de todas estas fieras, amén, que también esperan que llegue el verano para comenzar entonces, oiga, a buscar presa, a buscar alimento. Con todo y eso, nosotros no podemos ignorar que siempre va a haber peligro, que siempre va a haber acechanza, que siempre vamos a ser atacados, que siempre el enemigo va a buscar una oportunidad, que siempre va a venir la prueba, que siempre va a venir el proceso, que siempre vamos a ser, amén, vamos a temblar, que siempre vamos a ser estremecidos. No podemos ignorarlo. Con toda la enseñanza de la palabra, va a haber momentos que nuestras vidas van a ser sacudidas. ¿De qué depende de que nosotros mantengamos de pies? La palabra de Dios. Siempre van a atacar las fieras, siempre van a nacer las liliaceas, las plantas venenosas, y siempre van a haber tormentas. A veces pensamos, bueno, yo estoy en el evangelio, y desde que llegué al evangelio, desde que me convertí, las cosas me van peor. Yo he escuchado esa expresión. Ahora me va peor. Esto antes no me pasaba. Te voy a dar la respuesta. ¿Sabes por qué no te pasaba? Porque probablemente no te percatabas del daño que el enemigo te estaba haciendo, aunque de alguna forma no podías percibirlo. Porque el enemigo trabaja de manera sutil y va haciendo daño. Y la gente dice, esto no, antes no me pasaba. Es peor, porque andar sin Dios es peor. Andar sin Dios es andar sin vida. Andar sin Dios es andar sin esperanza. Es caminar sin un futuro. Es caminar sin la vida eterna.
Es caminar sin un amparo. Es caminar sin una protección. Aleluya. Ahora que estamos con Él, tenemos la esperanza y la vida ciertamente en nosotros y la seguridad sobre todas las cosas. Sabiendo el Señor a todo lo que nos enfrentamos, a todas las luchas que tenemos, aún en el momento de la tristeza, ¿qué hace Él? Trae alegría. En el momento de oscuridad, Él es ¿qué? Es nuestra luz. Y usted dice, cualquiera diría, wow, estas personas en medio de toda esta situación, de esta pandemia, en medio de lo que está sucediendo, podían estar encerrados en las casas teniendo miedo. No, no es el momento de nosotros encerrarnos. Sí tenemos el cuidado. Sí tomamos las precauciones. Y usted la está viendo aquí adentro. Tomamos las precauciones. Antes de culto y después de culto, este lugar a través de una máquina, amén, es desinfectado. Los equipos son desinfectados. Buscamos las mayores protecciones, pero no nos podemos encerrar. Porque si nos encerramos, entonces las liliaceas van a comenzar, oiga, con más potencia a nacer. Las herejías y las apostasías van a desarrollarse. La iglesia no se puede encerrar en este tiempo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que alumbrar en este tiempo a su nombre. Dale ese aplauso a la gloria de Jehová. No podemos encerrarnos. No podemos ignorarlo. Recordemos el Salmo 91:4 que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Su palabra es esa verdad que nos defiende donde quiera que estemos. Gloria a Dios, aleluya. A veces pensamos, mire, los pastores literalmente, estamos hablando de rebaño, de ovejas. Los pastores literalmente estaban solos en la mayoría de las veces. Era raro que tuviesen un ayudante, porque no había con qué pagarle. Estoy hablando de ovejas literales. Estoy hablando de un animal. Los pastores mayormente tenían que estar solos, porque no había con qué pagar un sustituto, un ayudante. Mire, usted puede pensar las cosas que pueden pasar por la mente de un pastor. La preocupación. Recuerde que la preparación de los pastores que tienen rebaño tiene que ser anticipada. Llega la primavera y hay que lanzarse, arrancar todas las liliaceas. Hay que comenzar a seguir las huellas de estos animales para identificar con qué me voy a enfrentar. No podía ignorarlo. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo. Amén, el apóstol Pedro, debo decir. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos de alguna forma, oiga, estar ajeno a lo que está sucediendo. Tenemos que escuchar lo que está sucediendo, lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está aconteciendo en nuestro entorno, para poder atacarlo. Aleluya. Pero ciertamente los pastores muchas veces se sentían solos. No habían ayudantes, lo que habían allí eran animales. No había con quién hablar. ¿Recuerdan el huerto del Edén? El capítulo 2 del libro de Génesis. ¿Cuál es la determinación de Dios para formar a la mujer? Que vio que el hombre estaba ¿qué? Pero habían animales, habían aves. Pero él dijo una palabra que era clave. Él vio entre todo lo que había creado. ¿Y qué pasó? No había ayuda idónea para el hombre. No había algo que compartiera los sentimientos. No había algo que hablara el propio idioma, su lenguaje. No había nada que el hombre podía sentirse, aleluya, que podía recostarse. Alguien que podía de alguna manera, aleluya, confiar. Estaba solo.
Así se sentían muchas veces los pastores, amén, en el desierto, en estos alpestres, en estos terrenos. Y la única, amén, compañía, debo decir, que tenían era, amén, clamar a Dios, aleluya, como dice el Salmo número 42. ¿Qué dice el Salmo 42? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y qué decía el salmista? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Me presentaré delante de él. Fueron mis lágrimas porque se encontraba solo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Amén, bajo el sol y bajo la luna. Mientras me dicen, porque se encontraba solo, ¿dónde está tu Dios? Aleluya. Cambasatarabasaya. Mire, la soledad es uno de los mayores angustiadores del ser humano. Aunque hay gente que están rodeados y se sienten solos y solas. Hay gente que viven con personas, pero en su interior se sienten solos y solas. ¿Sabe por qué? Te voy a dar la respuesta. Porque hay un vacío. Y ese vacío, el único que lo puede llenar es Jesucristo. Yo te voy a volver a definir la soledad de gente que está en su entorno con un sinnúmero de personas. Y usted dice, si usted no capta, si usted no aprecia lo que la persona le está diciendo, si de alguna manera, mi hermano Luis Santiago, dejamos que el enemigo gane nuestra mente y digamos, yo estoy solo aquí. Tú no estás solo, Luis. Tu familia está en México, pero tú no estás solo. Mira, todos estos que estamos aquí somos tu familia. Sarabacanda. Y ninguno de los que estamos aquí te vamos a dar la espalda. Ninguno de los que estamos aquí te vamos a negar, amén, extender nuestra mano. No estás solo, tienes una familia aquí. Aleluya. Y todo este pueblo, gloria a Dios, va a orar por ti. Y todo este pueblo, aleluya, va a clamar a Dios por ti. Y todo este día avanza, baja, es para Jarayama, a Direyanda y a la vasalla. A su nombre. No te sientas solo, porque esta es tu familia. Porque tienes el número de teléfono de la familia pastoral. Porque tienes las llamadas de la familia pastoral. Desde el domingo la familia pastoral te está llamando. ¿Verdad que sí? No estás solo. Porque esa es nuestra función. Pero ¿cuántas veces David, arrancando las liliaceas, estas plantas venenosas? ¿Cuántas veces David, siguiendo las huellas de estos animales y sabiendo a quién se iba a enfrentar? Porque ¿sabes qué? Antes de las ovejas exponer sus vidas ante esta fiera, aleluya, David había enfrentado a las mismas. David se había enfrentado a ellas. Hay una porción de la palabra que confirma lo que estoy diciendo. Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Capítulo qué? Can number 17. ¿A quién se enfrentó David allí? Pero cuando Goliat le dijo: yo te voy a coger y te voy a picar en pedazos y te voy a echar a las aves del cielo, te van a hacer pedazos, te van a picar. Antes de esa conversación con el gigante, y de hecho le voy a decir, David no conversó con él. Eso fue el error de
de Eva en el huerto del Edén. David no conversó con el gigante. David le declaró una palabra al gigante. ¿Usted escuchó? ¿Alguien aquí tenía la noción de que David se puso a hablar con el gigante? ¿Alguien aquí pensaba que David había hablado con el gigante? Él no habló con el gigante. Él le declaró una palabra. Lo que la mujer en el huerto del Edén no le declaró. La mujer en el huerto del Edén tenía que decirle a la serpiente: ¿sabes qué? La palabra dice en el capítulo 2 del libro de Génesis, el verso 17, Dios me dijo que no coma, amén, de todos los árboles del huerto. ¿Eso fue? No. De todos los árboles del huerto puedo comer. Eso es lo que tenía que declararle la palabra. Mire, usted no puede ponerse a hablar con el enemigo. Declárele la palabra. De todos los árboles del huerto puedo comer. Me lo ordenó Dios. ¿Cuál es el problema? Con autoridad. Hay un árbol del cual me dijo que no comiera y no voy a comer. Porque si como de él voy a morir. Así que vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque no tienes parte ni suerte conmigo. Oh, yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque no tienes, amén, ¿qué? Parte ni suerte conmigo. ¿Y qué dice? Yo no sé usted. Yo llegaré y no me detendrás, 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 porque conmigo está. David no habló con el enemigo. No hable con el enemigo. Declárele la palabra. ¿Qué hizo el Señor en el capítulo 4 de Mateo? Cuando él dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Le declaró la palabra. Escrito está. ¿Qué hizo? Le declaró la palabra. Mira, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Mire, no hable con el enemigo, declárele la palabra. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Señor nos está hablando? Antes de David enfrentarse al gigante, cuando el rey quiso ponerle aquella ropa, que él no pudo, trató de andar y no podía con ella, se despojó de aquella ropa. Y cuando el rey lo ignoró: tú eres un muchacho, tú eres un jovencito, tú eres simplemente un pastor de ovejas. Y ese hombre desde la juventud pelea, David. Es que tú no sabes algo, rey. Cuando vienen los osos, los lobos, cuando vienen las fieras y toman una de las ovejas, yo peleo con él y se la arranco aún de sus garras. Lo derroto y lo mato. Y como he hecho con esta fiera, haré con ese incircunciso. David declaró una palabra: lo que hago con esta fiera, lo haré con él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lea la porción. ¿Qué le dijo David al gigante? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy, amén, contra ti bajo la cobertura del rey, bajo la cobertura del falso apóstol. Tenga cuidado, porque ahora hay que estar y que bajo la cobertura del, amén, la cobertura apostólica, la cobertura, amén, aleluya, yo no sé de quién, y la cobertura espiritual bajo el manto babilónico. Eso es de Babilonia. Y que bajo el manto apostólico
nosotros estamos bajo el manto de Jehová de los ejércitos. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de las alas de él, no de un hombre, de él estaremos ¿qué? Dígalo duro, ¿estaremos qué? Usted sabe los momentos que David tuvo que haber pasado arrancando aquellas liliaceas. Estas son unas plantas venenosas que nacen en estos alpestres, en estos altiplanos, en el comienzo de la primavera, siguiendo cada huella, exponiendo su vida, preparando, óigame, el terreno, aderezando mesa. Aderezar significa preparar, componer. Por eso es que dice el Salmo: aderezarán mesa, prepararán mesa delante de mí en presencia. Estamos en el segundo angustiador, lo terminamos hoy. Ya nos vamos. Usted se quiere ir. De la misma manera que el pastor se sentía solitario en esta temporada estival, en esta temporada llegando ya el verano, pues le voy a decir algo. ¿Cómo ustedes creen que Cristo se sentó o se sintió cuando estaba en Getsemaní? ¿Conoce usted esa porción de la palabra? Capítulo 26 del libro de Mateo. Después de celebrar la cena, se fue con los discípulos. En Getsemaní había una prensa para exprimir las aceitunas. ¿Qué quiere decir esto, pastora? El lugar de exprimir. Y cuando se exprimía la aceituna era con el propósito de sacar de ella ¿qué? El aceite. Pues el Señor en Getsemaní se sintió en la prensa de la aceituna y exclamó al Padre y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. La palabra copa en teología significa juicio, significa angustia, significa dolor. Si es posible, pasa de mí este dolor. Si David se sentía solo, estando en el campo, preparando el terreno, aderezando mesa, cuán solo se sintió el pastor de los pastores en Getsemaní. Por eso es que Isaías dice, y estoy cerrando ya en este día, Isaías en el capítulo 53 expresa: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Él dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él dice: subirá delante de él como raíz de tierra seca. ¿Y qué pasa a un árbol con sus raíces secas? ¿Se ve cómo? Subirá cual renuevo de él, delante de él como raíz de tierra seca. Isaías está profetizando la muerte de Cristo. Aleluya, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. ¿Y por qué no había parecer en Cristo? Porque Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante dice que él se había despojado de su gloria. Y está diciendo Isaías, aleluya, no hay parecer en él. Sin hermosura le veremos. Él se había despojado a sí mismo. Le vamos a ver sin hermosura para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Aleluya, óigame, usted y yo lo menospreciamos un día. Y hay gente que está en la iglesia, y estoy hablando en términos generales,
Hay gente que visita congregaciones, pero están despreciando con su testimonio, con su conducta, desprecian al Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón experimentado en dolores, escondimos del rostro y fue menospreciado. Mas Él con todo y eso fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él, Jehová puso en Él tu pecado y mi pecado. Aleluya, Luis, Jehová cargó sobre, amén, Cristo, tu angustia, tu aflicción, la llevó Cristo. No tienes por qué estar angustiado. ¿Cuántos le adoran? Bendiga a mi hermano José. ¿Qué hizo Jehová? Cargó en Él, puso sobre Él. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, aleluya, hubo un momento dado que todo se oscureció. Y se escuchó aquella voz desde la cruz del Calvario, aquel dolor tan grande, diciendo: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Se llenó de tiniebla el mundo entero, porque un justo, un inocente sin pecado estaba clavado en aquella cruz, cargando tus pecados y mis pecados. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y aunque en muerte fue con los pobres, con los ricos fue su sepultura. Porque se acercó un José de Arimatea, un hombre millonario, y le dijo a Pilato: dame el cuerpo de Jesucristo. Porque el cuerpo de Jesucristo no podía ir a cualquier tumba. Isaías había profetizado que con los ricos iba a ser en su muerte. Y José de Arimatea, un hombre rico, capítulo 27 del libro de Mateo, tenía una tumba en piedras, piedra labrada, que nadie había tocado. Y después de embalsamar y amén, y todas las, amén, aleluya, haber utilizado todas, amén, todo lo que era, amén, dentro de embalsamarlo, todo lo que era lo aromático, lo colocaron en aquella tumba de un rico, pero no se quedó allí. Hoy está a la diestra del Dios Padre. Hoy está aderezando mesas para una iglesia. Hoy está preparando un lugar para usted y para mí. Está aderezando mesas. ¿Y dónde lo dice la palabra? Juan capítulo 14. ¿Qué dice Juan 14? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo estoy aderezando mesa. Me fui a preparar un lugar. A ver, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no, yo pues hubiese dicho: iré pues y prepararé lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. El pastor de los pastores nos está aderezando una mesa maravillosa. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? La primera, angustiadora, las liliaceas, planta venenosa. La segunda, esta fiera es peligrosa. Y la tercera será predicada el domingo. Y nos cogerá como 3 domingos la tercera, créame.
Porque la tercera es: ¿por qué razón el pastor derramaba aceite sobre la cabeza de la oveja? Literalmente. ¿Qué razones? Cuando dice unge en mi cabeza, era que David vertía aceite sobre la cabeza de las ovejas. Pero hay una razón para él hacerlo. Y ahí está el cuarto angustiador, amén, el tercer angustiador por la cual David derramaba este aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Pero lo dejo con la introducción para que se quede con hambre. Y mañana, aunque sea, aleluya, con sillas pegadas a la pared o encima del techo, como quiera, amén, usted venga a recibir la gloria de Dios. ¿Cuántos adoran su gloria? Sabemos que estamos por itinerario. Hay una segunda congregación. Hay gente que no pudieron llegar hoy. Una segunda congregación que está afuera, que está a través de las redes cibernéticas viéndonos. Pero hay un tercer angustiador que David no ignoró. No ignoró el primero. Hay que arrancar todas las hierbas, todas las plantas venenosas hay que arrancarlas. Toda la herejía, la apostasía la tenemos que arrancar. No las podemos dejar. Hay que seguir las huellas de estos que se esconden y amén, están en lugares altos, aleluya. Que le llaman los cocorocos, que están en lugares altos velando a quien pueden engañar. Los pastores tenemos que estar, amén, velando, observando, para que el rebaño no sea engañado. Una cosa nada más le voy a adelantar. Los primeros dos angustiadores lo hacían desde la parte externa. Wow, ¿qué está diciendo? La liliacea era un peligro que estaba ¿dónde? Fuera. Los animales era un peligro que estaba ¿dónde? Fuera. Pero la tercera, entraba el animal. Y cuando entraba, era difícil controlarlo. Cuando estas falsas herejías entran, cuando estas apostasías entran a la mente, al corazón de las personas, es difícil arrancarlas. Por eso es que hay que atacarlas antes de que entren al rebaño y echen a perder la vida espiritual de la gente. Denle un aplauso al Señor y nos vamos.